Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Anteriormente leí mm, anteriormente leí la edad del humanismo de la página 38 a la página 51. El día de hoy voy a leer La madurez de la filosofía griega Platón, del libro Introducción a la historia de la filosofía de Ramón Shirao. Ha escrito Alfred Knott Whitehead que la historia de la filosofía occidental podría reducirse a una serie de notas al pie de la obra de Platón. Como, como todos los elogios, esta idea de Whitehead contiene mucho de exceso y no poco de verdad. Contentémonos con decir que la filosofía occidental sería incomprensible sin las obras de Platón y de Aristóteles. De ellas nace el pensamiento moderno. A ellas hay que referirnos siempre que queremos entender qué es la filosofía, cuáles sus empeños, cuáles sus preguntas. Pero si con Platón y Aristóteles se inicia la filosofía propiamente dicha, no es menos verdad que sus obras representan la culminación de toda la serie de carreos, invenciones y pensamientos de los pensadores que los precedieron. En realidad, las obras de Platón y de Aristóteles, como la de Santo Tomás en Edad Media o la de Kant y Hegel, ya a orillas del siglo XIX, se presentan como sumae, síntesis y suma de todos los pensamientos, de todo el pensamiento anterior. Las filosofías platónicas y aristotélica aparecen en una época de crisis, ante un mundo que está en proceso de cambio y de alteración. Los filósofos buscan una forma de pensamiento que también forma de vida para evitar una crisis que parece inevitable. Lo que es de veras inevitable es darnos cuenta de que en estas grandes síntesis escriben los hombres cuando ya está próxima la decadencia de las naciones y de los pueblos, reside casi siempre la busca afondosa de la verdad y el encuentro con la sabiduría. Nacido en 427, nombrado en su sexto día como el nombre de Aristócles, Platón desciende de una familia aristocrática. Por parte de su padre estaba emparentado con el último rey de Atenas, por línea materna con la nobleza de la época de Solón. Siempre dominará en él un afán aristocrático, simpatizante gobierno oligárquico. Platón pierde por él todo respeto cuando ve que la jerarquía de Atenas condena a Sócrates. Al ascender al gobierno de Atenas, la democracia pone a Platón en ella sus esperanzas, pero los demócratas, ejecutores de Sócrates, le dejan profundamente desilusionado del segundo tipo de gobierno que ha vivido en su juventud. ¿Cómo no va a haber esta doble desilusión en el origen de la teoría platónica en un estado perfecto? ¿Cómo no ver en ella también la razón del exilio del joven filósofo? En efecto, Platón abandona Atenas, se dirige a Megara, donde asiste a las clases de Euclides, filósofo discípulo de Sócrates. Regresa brevemente a Atenas y viaja a Egipto. En Egipto aprende algo de ciencia y mucho de mitología, la historia de la Atlántida, verdad o sueño, historia o nostalgia de un mundo mejor. La historia de la Atlántida es de origen egipcio y aparece por primera vez en los escritos de Platón. Critias Tumeo. Constantemente ocupado en los negocios de la ciudad, político en el sentido auténtico de la palabra polis, Platón viaja a Siracusa, donde Dionisio, tirano, pide su ayuda y consejo. Dionisio se muestra incapaz de seguir los consejos del filósofo
y Platón vuelve a Atenas después de haber sido apresado por unos piratas, esclavizado y finalmente rescatado. En Atenas, en Atenas se establece Platón. Compra unos terrenos en los jardines de Academos y ahí funda la primera universidad del mundo, escuela de justicia, medida, matemática y virtud, que con el nombre de Academia habrá de pasar a la historia. En su madurez escribió Platón algunos de sus más famosos diálogos: el Fedro, que nos habla del amor y de la belleza; el Fedón, que se ocupa de la inmortalidad del alma; el Banquete; el Gorgias, que trata de precisar el sentido de lo justo; y la República, origen de todas las utopías sociales, donde Platón trata de armonizar la vida de los hombres dentro de un estado perfecto. No ha de durar mucho tiempo la estancia de Platón en Atenas. Viajero en busca de una justicia ideal, quiere ver realizada en esta tierra. Platón vuelve a Ay, no. Platón vuelve a Siracusa invitado por Dion, hijo del tirano y discípulo del filósofo, pero el fracaso sigue en fracaso. Llegando Platón a Siracusa, se encuentra con el hermano de Dion, Dionisio. Ha tomado el poder, y si bien el filósofo es recibido con no se sabe si fingida simpatía, decide abandonar su empresa ante el nuevo tirano. Más amigo del placer que de la justicia, de la riqueza que de la verdad, del juego que de la filosofía. Habrá de volver Platón ya viejo a Siracusa en un tercer viaje. No habrá de tener más éxito que en sus viajes anteriores. Entretanto, Platón ha regresado a Atenas a enseñar a sus discípulos de la academia y a escribir algunos de sus diálogos más precisos y más exactos. El Tetetes, donde se define su ciencia; el Sofista, que no solo es una definición de la personalidad de los sofistas, sino también una lección sobre el método mismo de definir; el Político, modificada y moderada secuencia de la República; el Parménides, donde Platón critica su propia filosofía; el Filebo, donde reconstruye su pensamiento. La filosofía de Platón no debe considerarse como un todo hecho y derecho, como un sistema estático. Muy al contrario, la filosofía platónica evolucionó a medida que maduraba el filósofo. Sería falso afirmar que las ideas fundamentales de Platón sufrieron algún cambio radical, pero sería igualmente falso no concebir su filosofía como la evolución de un pensamiento vivo. Las ideas que cada nuevo diálogo viene a añadir a los diálogos anteriores son la prueba patente de que el espíritu de un gran filósofo es un espíritu creador, y que el cambio y la evolución de un pensamiento son muestra de vida creadora. Aunque la filosofía de Platón no pueda concebirse como un sistema al modo de los grandes sistemas posteriores, ello no impide que encontremos en las obras platónicas todos los grandes temas de la filosofía. Es inaudible que la preocupación fundamental de Platón fue la de encontrar una forma de vida feliz para los hombres, tanto en su vida individual como en su vida social. Vidas que Platón concibe como entrañablemente unidas. Pero Platón se dio cuenta de que para llegar a establecer una teoría de comportamiento humano, una moral o una teoría del Estado, es antes necesario saber qué es el hombre, y para conocer la verdad al hombre, saber qué es y cómo vino a ser el mundo en que vivimos. De ahí que para Platón la moral y la teoría del Estado necesiten una metafísica previa, de una teoría sobre el qué del hombre y del universo. Es también claro que no podemos llegar a conocer el sentido del hombre, ni el sentido del universo, ni el puesto del hombre en este universo, sin saber de antemano en qué consiste el saber.
Si de ahí Platón tenga que preguntarse frente a las dudas de los sofistas, frente a sus propias dudas si el conocimiento es posible y de serlo, ¿cómo llega a serlo? Previa a la metafísica se sitúa así una teoría de conocimiento donde Platón explica los orígenes de nuestras ideas y trata de precisar el sentido de la verdad. Naturalmente, todos estos temas se encuentran entremezclados en las diversas obras de Platón. Si nosotros analizamos aquí primero su teoría del conocimiento, su metafísica después y finalmente su moral y su teoría del Estado, no es porque sigamos una división que de hecho no existe en los diálogos del filósofo, sino porque tratamos de encontrar la estructura lógica de un modo del pensamiento. A 3 preguntas responden las 3 partes de este capítulo. ¿Qué es el saber? ¿Qué son el mundo y el hombre que vive en el mundo? ¿Cómo debe vivir el hombre individual y el hombre social? Teoría del conocimiento. El conocimiento no es para Platón únicamente una función de la razón o de la inteligencia pura. No encontramos ya en la misma palabra filosofía reunida 2 palabras griegas que significan saber y amar. El verdadero conocimiento no es tan solo un conocer, sino un conocer amante y un amor a la sabiduría. Para Platón será vía del conocimiento la razón tanto como el amor, y más precisamente el amor a la razón. A estas 2 formas complementarias del conocimiento añade Platón una tercera, el conocimiento por las imágenes que se encuentra repetidamente en su obra bajo la forma de mitos y de alegorías. Los mitos platónicos sirven una doble función. Por una parte, vienen a ilustrar sus ideas abstractas. Por otra, y a manera de un poema o de una obra de arte, mitos y alegorías sirven para sugerir, mediante la imagen, aquello que no puede siempre decirse claramente con palabras abstractas. La fantasía, tercera vía del conocimiento, representa así un doble papel, el de la explicación gráfica y de una distinta manera de decir por sugerencia lo que se ha dicho o lo que se va a decir mediante el análisis lógico. Veamos primero el sentido de la dialéctica y de la teoría platónica del amor. Mitos y alegorías vendrán a servirnos cuando expliquemos la metafísica y la teoría platónica del Estado. La dialéctica. Indicamos al hablar de Sócrates que el sentido original de la palabra dialéctica es el del diálogo. Por otra parte, es inexplicable que si conocemos la mayor parte de las ideas de Sócrates a través de Platón, el método socrático puede atribuirse igualmente a Platón. Sin embargo, Platón desarrolla con mucha más amplitud que Sócrates su idea del método y su teoría del conocimiento. Para Platón, la dialéctica consistirá en todo género de método que conduzca al conocimiento de la verdad y del ser. Pero si se quieren establecer las vías de la verdad, es necesario primero conocer cuáles son las vías del error. Conocer la verdad es primero conocer la no verdad. Llegar a la sabiduría requiere primero entender en qué consiste la falta de sabiduría. Platón analiza constantemente los caminos del error, y en este análisis donde el pensamiento de Platón aparece ante todo como pensamiento crítico, los sofistas habían sostenido la relatividad del conocimiento. Protágoras afirmaba que todo el conocimiento se reduce a la perspectiva puramente individual, que gracias a los sentidos puedo construir acerca del mundo y de la gente que me rodea. Platón observa en el Tetetes que si aceptamos con Protágoras que todo cambia, debemos concluir también que las ideas de Protágoras cambian y que Protágoras, incrédulo en cuanto a la posibilidad de la verdad,
no tiene derecho a tratar de convencernos de sus ideas. Si afirmamos que la verdad no existe, no podemos comunicar nuestras ideas a nadie. El sofista, cuando afirma que el conocimiento empieza con la sensación y que ésta y su objetivo son variables, por una parte se contradice a sí mismo. No nos está diciendo que debemos aceptar. Por una parte se contradice a sí mismo. No nos está diciendo que debemos aceptar como verdad el hecho de que no existe verdad alguna. Por otra, niega la existencia del conocimiento, y al negarla de manera general, niega también su propio conocimiento. El que afirma que todo es mudable no debería ni siquiera tan solo hablar, pues el mero hecho de hablar y de querer comunicarse mediante la palabra, implica ya de por sí la idea de que existe algo que es comunicable, común a todos y verdadero. De manera semejante puede mostrarse que la sensación no es conocimiento verdadero. Si se tiene en cuenta la existencia de los sueños o de los delirios, es posible preguntarse si en este momento dormimos, siendo nuestro pensamiento otros tantos sueños. Adelantándose a argumentos que emplearán los filósofos de edades posteriores, Platón sugiere que si el conocimiento es sensible, las imágenes que se nos presenta tanto en la vigilia como en el sueño tienen la misma garantía de verdad. ¿Estaremos despiertos? ¿Estaremos dormidos? ¿Será verdad como habrá de decir Shakespeare que la vida está hecha de los tejidos de los sueños? Y no es que Platón crea que no existen bases razonables para discernir entre la vigilia y el sueño. Lo que piensa es que quienes tratan de apoyarse en las sensaciones y las imágenes para afirmar en ellas consiste conocimiento, no encontrarán criterios absolutamente ciertos para distinguir el sueño de la vigilia. Tendrán que aceptar, por lo menos a manera de suposición, que es posible que despiertos estén dormidos, y que las imágenes de la vida sean las imágenes de una vida que es en verdad sueño. Los sueños no pueden ofrecernos una base sólida para nuestro conocimiento del mundo y de las cosas. Ello no quiere decir que el conocimiento no exista. En el mismo Tetetes, Platón afirma: la ciencia no reside en las sensaciones, sino en el razonamiento sobre las sensaciones, puesto que según aparece, sólo por el razonamiento se puede descubrir la ciencia y la verdad, y es el razonamiento y es imposible conseguirlo por otro rumbo. Ya vemos cómo Platón opone la sensación al razonamiento. Si la sensación nos engaña, la razón y su empleo nos conducen en cambio a la ciencia. Por los sentidos podremos a lo sumo obtener opiniones, mientras que la razón alcanzamos la ciencia. En la República, Platón escribe que la opinión no es otra cosa que la facultad de juzgar lo aparente, es decir, la facultad de percibir las cosas tal como éstas parecen ser según los sentidos. A ella opone la verdadera ciencia, que tiene por objetivo conocer lo que existe tal como existe. ¿Cuál es el origen de esta ciencia? Ya hemos visto que el conocimiento no procede de la existencia sensible. Como Sócrates, con quien parece identificarse por completo en este punto, Platón piensa que el conocimiento es innato. En realidad, nunca aprendemos algo totalmente nuevo, sino que recordamos algo que teníamos ya en el espíritu. Si bien en forma obscura y confusa, conocer es recordar. Tal es el sentido de la prueba matemática que daba el esclavo cuando Sócrates le planteaba preguntas claras y adecuadas. Conocer es correr el velo de un olvido. Así lo aplica Platón en forma alegórica.
en el mito de la caverna, que es bueno citar con cierta extensión, ya que habrá de sernos útil para aclarar tanto la teoría del conocimiento como más adelante la metafísica platónica. Así se presenta el mito. Por lo que se refiere al estado en que se encuentra la naturaleza humana con relación a la ciencia y la ignorancia, puedes hacer una comparación con el cuadro que te voy a trazar. Imagina una especie de cueva, cavernosa vivienda subterránea, que tenga una larga entrada, por donde penetra la luz que se extiende a lo ancho de la caverna, y unos hombres que están en esta desde su niñez encadenados de pies al cuello, y de modo que les es imposible hacer toda clase de movimiento, y solo pudieron mirar hacia adelante. Detrás de ellos, a cierta distancia y a cierta altura, arde un fuego, cuyos resplandores los alumbra, y un camino escarpado y también por el alto es transversalmente cruza la caverna. Entre el fuego y los encadenados, supón que a lo largo de este camino ha sido puesto un muro semejante a los tabiques que los titiriteros ponen entre ellos y los espectadores, para exhibir por encima sus maravillas y disimular por debajo sus triquiñuelas. Figúrate ahora unos hombres que a lo largo del muro transportan toda clase de objetos que sobrepasan la altura del muro y que son figuras de hombres y de animales de madera o piedra. Los portadores de estas figuras, algunos se detienen a conversar y otros pasan sin decir nada. Después de esta descripción inicial, sigue Platón exponiendo el mito de un diálogo entre Sócrates y su interlocutor Glaucón. Sócrates: en primer lugar, ¿crees que los que están ahí han visto otra cosa de sí mismos y de lo que está a su lado, que las sombras proyectadas por el fuego en el fondo de la caverna que está frente a ellos? Glaucón: ¿cómo podría haber otra cosa si desde su niñez están imposibilitados de mover la cabeza? Sócrates: ¿y de los objetos transportados, puedes ver otra cosa que las sombras de los mismos? Glaucón: ¿qué más pueden ver? Sócrates: luego no hay duda que sólo tendrán por realidad las sombras de los objetos antes mencionados. Hasta aquí la primera parte de la alegoría. Los símbolos son bien claros. Los hombres, iguales a nosotros, punto por punto, están atados de tal manera que solamente pueden percibir las sombras. Y este percibir las sombras es también punto por punto. El símbolo de nuestra visión del mundo de lo sensible, acostumbrados a vivir en las sombras, ya solo podemos ver sombras. Acostumbrados al mundo engañoso de los sentidos, tendemos a perder el sentido de la realidad y tomamos por real lo que es tan solo una sombra de la verdadera realidad. Tal es el mundo de las sensaciones, que el mundo sensible al cual vivimos atados y por el cual nos sentimos atraídos sin saber que este mundo es tan poco real como la sombra. Es necesario, sin embargo, que permanezcamos atados a las cadenas que nos aprisionan. Podemos imaginar, como lo hace Platón, que algún hombre es capaz de romper sus cadenas mediante enormes esfuerzos y que una vez desencadenado empieza a escalar el muro escarpado hasta llegar a la luz del fuego o del sol que brilla fuera de la caverna. Quien así sea capaz de liberarse y no sin sufrimiento y esfuerzo llegará a la entrada de la caverna, pero al principio, desacostumbrado como esta de toda la luz, no podrá ver el sol que le deslumbra. Para que el hombre que sale de la caverna llegue a poder ver el sol cara a cara, tendrá que realizar un segundo esfuerzo, no menos duro que el que requirió el
de él su primer ascenso. Después de este esfuerzo, el hombre liberado podrá empezar a razonar, y al razonar sobre sus impresiones, llegaría a la conclusión de que el sol es el que produce las estaciones y los años, el que gobierna todo lo que es visible, y el que a cierta manera es la causa de todo lo que veía en la caverna. En otras palabras, el filósofo, el que ha sido capaz de aplicar un método riguroso de conocimiento, acabará por conocer la verdad, aquí representada por el sol que todo lo ilumina, y se dará por fin cuenta de aquellas sombras que antes creyó reales son tan solo sombras, sombras cuya existencia se debe a la existencia de la luz, sensaciones cuya existencia es tan solo un reflejo, una forma secundaria de la realidad. Así, el que conoce es el que es capaz de proceder mediante la razón que todo lo ilumina, y que es igualmente capaz de escapar de los sentidos que todo lo oscurecen. Habrá de regresar el filósofo al fondo de la caverna. Tratará de instruir a los demás y enseñarles que cuanto ven son sombras, y que la verdadera luz no está en las sombras. Y los demás apenas podrán creerle. ¿Acaso lleguen a matar? ¿Acaso lleguen? Y los demás apenas podrán creerle, y acaso lleguen a matarle. Ilusión clara de Platón a la muerte de Sócrates. Eso está muy bien, muy bien. Ajá. Pero este hombre que haya pasado de la caverna a la luz, de la mentira a la verdad, será a pesar de las opiniones de los demás, el verdadero sabio e iluminado por la luz de la razón. Cabe, sin embargo, una pregunta. ¿Cómo es posible que este hombre encerrado en el fondo de la caverna haya deseado salir de ella e ir hacia la luz? ¿Qué fuerza le impele? ¿Qué deseo le atosiga? Lo que sucede es que es una mitológica edad perdida. Lo que sucede es que es una mitológica edad perdida. Todos hemos vivido cerca de la luz, caídos en el fondo de la caverna. Tenemos a veces vislumbres de aquella primera luz olvidada, y estos vislumbres permiten que la recordemos. Lo que Platón afirma es que el conocimiento es una reminiscencia, un recuerdo, y esto es lo que significaban sus alegorías. Cuando las interpretamos, damos cuenta de que para Platón el conocimiento no se adquiere a partir de la experiencia. El conocimiento se tiene. Lo único que debemos hacer mediante la reflexión es revelarnos a nosotros mismos aquello que sabemos y que nuestra vida sensible nos hace olvidar. Las ideas no son para Platón, como fueron para los sofistas, ideas adquiridas en una mente en blanco, irán recibiendo de la experiencia de los sentidos, sino ideas innatas que, como el esclavo de Menón, podemos aclarar poco a poco mediante el uso del método recto. En algunas ocasiones Platón piensa en términos que se acercan a la religión, que la tarea del filósofo es la de ejercitar a morir al mundo de los sentidos para renacer al mundo de la razón. En otros casos, Platón precisa de modo más científico el proceso de conocimiento que llamamos dialéctica. Para llegar a la verdad debemos proceder con método crítico, pensar el sentido de los conceptos y de las palabras que los expresan, definir los conceptos y las palabras. El mejor ejemplo del método platónico lo tenemos en las ciencias. Los hombres de ciencia, cuando quieren explicar la naturaleza, tratan de dar leyes universales que en la unidad de una fórmula expliquen la pluralidad de los hechos. Los matemáticos, más aún que los físicos, parten de principios universales,
axiomas o postulados de los cuales deducen los diferentes teoremas. Pues bien, así como todos ellos, conocer es unificar. También para Platón, el conocimiento consiste en reducir a unidad la multiplicidad de los hechos naturales, sociales, morales o espirituales que estudia. Y de esta reducción a la unidad tenemos nuevamente una excelente ilustración en el mito de la caverna. ¿Es acaso el otro significado de este fuego o sol único y radiante mediante el cual se explican todos los reflejos, todas las sombras, o como dice Platón, el que gobierna todo lo que es visible? Conocer es, para Platón, buscar la unidad de una ley, de un principio que pueda explicar la diversidad de nuestras experiencias. Es por esto que Platón sostiene que el conocimiento es siempre conocimiento del ser, mientras que la opinión es simplemente percepción de todo lo que deviene y cambia. Así lo expresa Platón cuando afirma: hemos de convenir por lo pronto en que el primer signo propio a la naturaleza filosófica es el amor profundo a la ciencia, que puede conducirnos al conocimiento de la esencia inmutable, inaccesible, a las vicitudes o extravios de la generación y corrupción. El conocimiento de la esencia inmutable, es decir, del ser, constituye el fin de toda filosofía. Pero para entender lo que Platón quiere decir cuando nos habla del ser y de sus diferentes formas, será necesario aclarar su metafísica y especialmente su teoría de las ideas. Antes de pasar a hacerlo, debemos precisar el sentido de este amor del cual Platón habla en la frase que acabamos de citar. El amor, el amor es la fuerza dialéctica. En su base se halla una contradicción intrínseca que aspira constantemente a superar. Mediante su esfuerzo eleva las formas inferiores a las formas superiores de la existencia, lo que tiene menos ser y menos valor a lo que en plenitud del ser halla la plena perfección. De esta fuerza dialéctica del amor, de esta capacidad de ascenso y de conocimiento, es el mejor testigo el discurso de Diótima en el banquete. Diótima, que era mujer muy extendida en punto a amor y lo mismo en muchas otras cosas, explica en una alegoría que Eros fue hijo de Poros y de Penia. Del primero hereda la capacidad de crear, de la segunda su capacidad de aspiración y su capacidad de deseo. ¿No es verdad que el amor es siempre y al mismo tiempo aspiración y hallazgo, distancia anhelante y realización? Quien ama empieza por carecer de lo que ama, y la realización de amor es la realización de la unidad una vez trascendida la carencia. En este su doble aspecto estriba la fuerza dialéctica del amor. El amor es y no es al mismo tiempo. Su realidad surge de su carencia misma. Solo si algo me falta puedo querer obtenerlo. Y el amor, para ser realización, tiene que ser primero ausencia, falta, deseo, pobreza. Porque ninguno desea las cosas de que se cree provisto. El amor coincide así con la dialéctica que, como ella, es primero carencia de saber para después realizarse con sabiduría. Así lo expresa Diótima cuando dice: la sabiduría es una de las cosas más bellas del mundo, y como Eros ama lo que es bello, es preciso concluir que Eros es amante de la sabiduría, es decir, filósofo. Amar es desear el conocimiento, y este género de amor es también sabiduría. Debe distinguirse de las formas sensibles del amor humano. El amor que describe Platón es una forma de creación. Es igualmente conocimiento de la belleza absoluta,
de la belleza eterna, increada e imperceptible, exenta de aumento y de disminución. Así el amor, deseo de conocimiento y conocimiento de lo que es bello, viene a contemplar el método dialéctico. Como la dialéctica, el amor aspira a sobrepasar la pluralidad para llegar a la unidad, a vencer los obstáculos de los sentidos para adquirir el conocimiento de verdad. Como la dialéctica, el amor nos conduce a las puertas del ser. Si bien ahora este ser llama belleza, se llama belleza, el objetivo de todas las teorías del conocimiento de Platón es siempre el mismo por distintas y complementarias que sean las vías que a él conducen. La búsqueda de la razón más allá de las sombras de lo sensible, la búsqueda de la unidad más allá de la pluralidad de todas las apariencias que nos rodean, la búsqueda del ser más allá de los engaños del devenir. Hasta aquí el método del conocimiento platónico. Para entender el objetivo de este conocimiento es necesario buscarlo en la metafísica. Metafísica. La metafísica es aquella parte de la filosofía que se ocupa de determinar el porqué de las cosas. Maestra de todas las ciencias, para Platón la metafísica nos conducirá a entender cómo está organizado el mundo y cuál es el puesto del hombre en este mundo. Esta doble explicación se encuentra primero en la teoría de las ideas, en segundo lugar en la teoría platónica del alma y por último en su concepto de Dios. Teoría de las ideas. El mundo en que vivimos está hecho de cambio o, como dice Platón, de generación y corrupción. Todo cuanto nos rodea y también nosotros mismos está de tránsito. La semilla se hace árbol y el árbol da flores que dan frutos. Pero cuando el árbol es árbol ya no es semilla, ni es árbol la flor cuando es flor, ni flor el fruto cuando es fruto. Todo lo que existe deviene y al devenir cesa lo que es, y al devenir cesa de ser lo que era. El mundo sensible, el mundo que Platón representaba por las sombras, implica siempre paso y contradicción. Un ejemplo cualquiera tomado al azar nos mostrará esta doble característica mudable y contradictoria de las cosas. La naranja antes de ser naranja ha sido flor de azahar. He ahí ya el cambio de tipo de ser flor a otro tipo de ser, el fruto. Pero si consideramos tan solo el fruto, el cambio es igualmente patente. Nacido en corazón sensible de la flor, el fruto crece. Verde primero se ilumina poco a poco de amarillo. Se dora al sol, madura, estalla y abandonado a sí mismo, acaba por caer de la rama y podrirse en el suelo. En cada nuevo momento de su ser, el fruto no es ya lo que era, ni todavía lo que va a ser. Sucede que si las cosas estuvieran llenas de una suerte de velocidad interna que las crea, las desarrolla y las destruye. Por esto podemos decir que son y no son. En su modo de existir es un modo de existir a medias entre el no ser de lo que fueron y el no ser de lo que todavía no alcanzan a ser. Ahora bien, por hermoso que sea este mundo sensible que nos rodea, por hermosas que sean las plantas, el mar, las montañas o la persona, no son explicables por sí mismas. ¿Cómo podría explicarse aquello que es contradictorio, aquello que a medida que se hace se va deshaciendo hasta perecer? ¿Cómo definir lo que es un pasajero si no puedo fijarlo? Si cuando trato de definirlo ya no es lo mismo que trata de definir en un principio. El fruto que defino es ya, cuando lo defino, el fruto que era, puesto que el ser absoluto no pertenece a nada de lo que vive,
o respira o simplemente está en este mundo de creaciones y corrupciones. Ahora bien, Platón no se contenta con afirmar que el mundo vivo está de paso, y nosotros también. No se contenta con decir que el mundo es contradictorio, fugaz, pasajero, tejido en el mismo tejido de las sombras. ¿Cómo explicar este cambio constante? ¿Cómo buscar alguna razón para esta vertiginosa sinrazón que vivimos y en que vivimos? Para hacerlo, Platón establece poco a poco a lo largo de su vida la teoría de las ideas, primero en forma de suposición, más tarde tratando de dar pruebas racionales para su teoría. Precisemos lo que entiende Platón por idea. Se ha hecho notar que en la época en la que escribía Platón, la filosofía carecía en términos precisos y adecuados. Hoy podemos echar mano de los términos definidos por los filósofos y nos encontramos con términos precisos para cada modo de ser, y a veces incluso con un exceso de términos. Pero en el tiempo de Platón los términos filósofos estaban apenas formándose. Platón toma la palabra idea del lenguaje común y corriente y le da un significado especial, nuevo. En realidad, como ha visto García Morente, Platón crea un neologismo. En efecto, la palabra idea procede de un verbo griego que significa ver, mirar, examinar, mirar cara a cara. Así, idea en el lenguaje común de los atenienses significa algo visto o aún el aspecto exterior, la apariencia de una cosa. Para Platón, la idea es precisamente aquello que no cambia ni puede aceptar ninguna variación. La idea es así lo que es. El significado de la palabra es prácticamente el mismo que el de la forma que el de forma en Aristóteles o el de esencia. Ahora bien, Platón cree que estas ideas, es decir, estos seres, tienen una experiencia propia, independiente de nuestro mundo, que a veces imagina es una especie de cielo que llama el topos uranos. Las ideas son así las esencias de las cosas, esencias que existen en sí y por sí. Si de nuevo recordamos el mito de la caverna e identificamos el devenir, el mundo del cambio con las sombras, podemos también identificar las ideas con la luz del fuego o del sol, mediante la existencia de un mundo de ideas que son aquí entes, seres reales. Platón trata de explicar nuestro mundo. Ya desde los primeros diálogos Platón hablaba, aunque sin demasiada precisión, de la existencia de estos seres reales. Así en el Eutifrón, diálogo donde se discute la santidad, Platón decía que todas las cosas santas se refieren a una misma esencia, la de la santidad, y en el banquete afirmaba que todas las cosas bellas pueden ser llamadas bellas, tan solo por participación de la belleza existente y real. Con mayor claridad se expresa Platón en la República. Existe lo bello en sí, lo bueno en sí, y del mismo modo hemos definido las cosas múltiples, buenas, bellas y además como correspondientes a una sola idea cuya unidad suponemos y llamamos a cada cosa aquello que es. Tal es la diferencia que existe entre el mundo sensible y el mundo inteligible, es decir, el mundo mudable y vario que nos dan los sentidos y el mundo de esencias inmutables que nos otorga el método del saber por la razón y por el amor. Platón explica la pluralidad por la unidad de todas las naranjas pertenecen a una misma esencia de naranja.
Todos los hombres, pues, por distintos que sean entre sí, pertenecen a una misma esencia que los hace hombres. Explica también el cambio por la inmovilidad, pues en efecto cada idea es una inmutable, incambiable, eterna, y de la misma manera que las sombras son posibles porque existe la luz. Nuestro mundo es tan solo posible como reflejo, copia o imitación de las ideas. El triángulo verdadero no está en nuestro mundo. El triángulo que percibo es tan solo una copia, la imitación del verdadero triángulo que existe en otro mundo de perfección y de eternidad. Aunque Platón siempre sostuvo la teoría de las ideas, la modificó notablemente en sus últimos diálogos. En ellos se conserva la misma estructura que acabamos de describir, pero esta estructura se precisa, se afina y aclara. Tal es el caso de la teoría de las ideas, tal como Platón la expone en el Timeo. Para explicar el mundo, Platón supone que existen 4 géneros de realidad: el receptáculo, las ideas, Dios y las criaturas. Veamos cómo se relacionan estos 4 modos de ser. En la primera teoría de las ideas, Platón trataba de explicar la contradicción mediante un mundo real y no contradictorio. Sin embargo, la explicación era incompleta. Las ideas, seres absolutos, explicaban todo aquello que en nuestro mundo tiene alguna forma de ser. Pero ya hemos visto que cada cosa en el mundo sensible participa también del no ser. ¿De dónde precederá este no ser de las cosas y de los hombres? O por decirlo con el mito de la caverna, si bien hemos podido explicar por participación en la luz, la parte luminosa que hay siempre en las sombras mismas, no hemos explicado en cambio la tiniebla, que la forma igualmente mezclándose a la luz. ¿Cómo explicar la presencia de las tinieblas? A esta pregunta responde en el Timeo la teoría del receptáculo, además de un modelo inteligible y siempre el mismo, compuesto por las ideas y de la imitación del modelo generada y visible. Hay que admitir ahora el receptáculo. Platón entiende por receptáculo lo que todavía no está determinado, lo que no tiene ninguna forma, aquello en que viene a imprimirse las formas o las ideas para dar lugar al mundo real. Si tomamos el ejemplo de la caverna, podríamos decir que las ideas son la luz, el mundo es el de las sombras y el receptáculo es el muro. Al fondo de la caverna, donde se proyectan las sombras, receptáculo es posibilidad. Ahora bien, la posibilidad es precisamente aquello que todavía no es. Cuando decimos que algo es posible, estamos diciendo que todavía no es real. Y esto es en lo que piensa Platón. Cuando la realidad del ser viene a imprimirse en la posibilidad, adquiere la forma el mundo que conocemos. Y en efecto, ¿no hemos visto ya que nuestro mundo es una mezcla de realidad y posibilidad, de ser y de no ser? ¿No hemos dicho que la naranja es y no es al mismo tiempo? Pues bien, ahora podemos afirmar que la naranja, ejemplo aquí de toda criatura, sea este hombre, árbol o río, es un ser mezclado de posibilidad y de realidad, mezclado de no ser y de ser. Nuestro mundo no es solamente una imagen o una copia, es también una mezcla constante de lo real y lo posible. Tenemos ya 3 de los elementos que aparecen en el Timeo: las ideas, el receptáculo y las criaturas o mundo sensible. Podemos preguntarnos ahora, ¿cómo es que estas ideas, estas esencias, vienen a imprimirse en el mundo sensible?
¿Qué es lo que hace que las esencias de las cosas vengan a imprimirse en esta especie de cera, siempre maleable de lo posible para dar lugar al mundo? La respuesta de Platón es clara. Al ser gracias al cual las ideas sellan la posibilidad y le otorgan realidad, es Dios, la idea de Dios. Leemos en el Timeo: todo lo que deviene o es creado debe necesariamente ser creado por alguna causa. Dios es esta causa creadora. Y Dios ha creado el mundo mirando al mundo inteligible de las ideas para que el mundo creado se pareciera lo más posible al mundo perfecto que Dios contempla. Si preguntamos qué modelo tiene el artífice a la vista cuando hizo el mundo, el modelo de lo inmutable o el modelo de lo que es creado, la respuesta habrá de ser: todos veremos que tiene que haber mirado lo eterno, porque el mundo es la más bella de las creaciones y él la mejor de las causas. Si ahora preguntamos por qué Dios creó el mundo, la respuesta debe ser que si lo hizo, libre de toda clase de celos. Él quiso que todas las cosas fuesen tan parecidas a él como fuera posible. Platón se da cuenta de que al hablar de Dios solo podemos aducir probabilidades, ya que el Padre y Hacedor de todo este universo está más allá de la comprensión, y sin embargo esta idea de un Dios creador perfecto que crea toda clase de celos, que crea fuera de toda clase de celos un mundo que a él se asemeja, da coherencia a la metafísica de Platón. No es suficiente decir que el mundo está hecho de una mezcla de posibilidades y realidades, de un receptáculo indefinido capaz de todas las formas y de unas esencias reales que vienen a sellar estas formas para que surjan vivas las criaturas. Sin la existencia de un Dios creador y hacedor del mundo, la filosofía platónica quedaría trunca. Le faltaría la fuerza que crea, el principio de todos los movimientos, y esto es lo que cabalmente entiende Platón y lo que conduce no solo a afirmar que Dios existe, sino a tratar de probarlo. En el Timeo, Platón habla de Dios en singular, forma que ya encontramos en el monoteísmo de Xenófanes. Lo que es nuevo en el Timeo puede resumirse en dos ideas sobre la naturaleza divina que solo se encuentra en la Biblia y que habrá de realizar en plenitud el cristianismo, la idea de creación y la idea de providencia. Y sin embargo, Platón, todavía cercanos los días del politeísmo, cuando trata de probar la existencia de la divinidad, se refiere a los dioses en plural. Así, en su último diálogo, las leyes, dos pruebas de Platón para la existencia de Dios, dos pruebas que habrán de perdurar, madurar y desarrollarse en el curso de los siglos. La primera es la prueba de la finalidad. La segunda es la prueba por el consentimiento universal. Leemos en las leyes: en primer lugar, la tierra y el sol y las estrellas y el universo y la justa ordenación de las estaciones y la división de ellas en años y en meses dan pruebas de su existencia. En otras palabras, en el mundo en que vivimos encontramos modelos de orden y armonía. Ahora bien, nuestro mundo que ya hemos visto contradictorio, cambiante, mudable, no puede ser el creador de esta armonía. La armonía debe provenir de una armonía perfecta que el Platón de las leyes encuentra en los dioses. El orden del universo es así la imagen y la prueba, la existencia de la divinidad, pero lo es también el hecho de que todos los hombres, bárbaros o griegos,
hayan creído en la existencia de las divinidades. Existe una suerte de acuerdo universal según el cual todos los hombres en una u otra forma han hecho en la existencia de los dioses. ¿Es acaso probable que todos los hombres de todas las naciones hayan podido equivocarse? El hecho de que los hombres hayan creído y crean parece conducirnos a pensar en el objetivo de su creencia. No. Y crean parece conducirnos a pensar que el objeto de su creencia es real. Hasta aquí el concepto del mundo que desarrolló Platón. Hay que ver en su filosofía una de las hermosas realidades del pensamiento filosófico, la de un mundo ordenado de Dios a la tierra y del hombre a las ideas, y a Dios por el camino de la contemplación. Una vez que anuladas las sombras, se contempla cara a cara la verdad y el ser. ¿Cuál es el puesto del hombre en este cosmos ordenado por el pensamiento de Platón? Para responder a esta pregunta tendremos que analizar primero cuál es el sentido individual del hombre y en segundo lugar y primordialmente el sentido social del hombre. El hombre es de nuevo un mito el que nos puede orientar hacia la comprensión del hombre. En el Fedro, Platón describe largamente el alma humana mediante la comparación de ella con un carro guiado por un cochero y arrastrado por dos corceles voladores. Uno de los corceles, de pelaje blanco, ojos negros y cabeza erguida, representa el honor y la templanza. Este corcel que tiende a ascender y a volar cielo arriba es el símbolo de la voluntad dirigida al bien. El segundo, de cabeza dura, narices chatas, pelaje negro y ojos sanguíneos, contradictoriamente al primero, representa las fuerzas negativas, el mal y la vida sensual. En tensión continua, el corcel blanco que asciende y el corcel negro que quiere descender de su vuelo, el cochero, símbolo de la razón, tiene que esforzarse por mantener un equilibrio inestable y tratar de alcanzar la armonía. Tal es el alma del hombre, razón, apetito y voluntad dirigida al bien. Microcosmos, pequeño mundo parecido al mundo que antes describimos. El hombre posee una facultad que lo acerca al mundo del bien, una inteligencia o razón que le permite conocer al mundo de las ideas y un apetito que lo ata. El mundo de los sentidos y de las apariencias. Y un apetito que lo ata al mundo de los sentidos y de las apariencias. Podría preguntarse, ¿por qué al hablar del hombre hablamos del alma? Platón, como más tarde Aristóteles, piensa que si el hombre se distingue en algo más de los animales, es precisamente en el hecho de tener un alma racional. Todos los seres animados tienen un principio de vida que los gobierna, pero en el hombre este principio de vida es precisamente la razón que le permite no solo vivir, sino entender y ascender al mundo de las ideas. Claro que es el hombre un ser perecedero. Claro que habrá de morir un día su cuerpo y habrá de morir con él las facultades negativas de los sentidos y de las pasiones. Pero, ¿acaso nada quedará del hombre después de su muerte? ¿Hay algo en el hombre que sea perfectamente inmortal? Así lo cree Platón, quien no solo afirma la inmortalidad del alma, sino que quiere también demostrarla. El Fedón está dedicado a probar la inmortalidad del alma. Difícil intento, pero intento que Platón realiza por primera vez en la historia. Ya hemos visto que según Platón, pensar es recordar, pero si el pensamiento es un recuerdo, si el alma recuerda la luz que es capaz de descubrir nuevamente, ¿no será porque ya ha visto esta luz en una vida anterior?
Por lo menos antes de esta vida el alma fue algo inmortal, pero podemos preguntarnos, ¿acaso el hecho de haber sido inmortales antes de nacer promete que vayamos a hacerlo después de la muerte? Es claro que de aceptar esta inmortalidad prenatal, aceptamos que hay algo en el alma que tiene una vida fuera de esta vida, pero de ahí no se deduce que el alma tenga que ser inmortal después de la vida. Dos son, según Platón, los argumentos que prueban la supervivencia del alma. Por una parte, si el alma es capaz de entender las ideas eternas, algo ha de tener en sí de eterno. En caso contrario, no podría entrar en contacto con la eternidad. Por otra parte, el alma es una y simple, y si bien todo lo que es compuesto puede corromperse y dividirse, es imposible que pueda dividirse aquello que, como el alma, carece de partes. El alma es inmortal tanto por participación en la eternidad como por la unidad y la simplicidad que le son intrínsecas. El alma racional y eterna nos promete una vida futura. ¿Qué esperar de esta vida? En varias ocasiones Platón distingue entre las almas puras y las almas impuras. Las almas puras se salvan, las impuras reencarnan en otros cuerpos, teoría que Platón recogió de los filósofos pitagóricos. Como Sócrates, Platón identifica lo eterno, lo divino, lo intelectual y lo inmortal con la verdadera virtud. Solo el hombre justo es el verdadero conocedor de sí mismo y de las esencias de las cosas. Solo en él se unificará la comprensión del intelecto y de los deseos de la voluntad. Pero no es de esperarse que para Platón, filósofo de la polis, que solo puede concebir al hombre como individuo integrado en la sociedad, la justicia puede realizarse plenamente en el plano individual. La justicia verdadera se logra en una sociedad que Platón desea y espera perfecta. La ciudad platónica. Las utopías fueron bastante comunes entre los griegos. Ya antes de Platón escribiera la República, varios filósofos y algunos poetas habían pensado en la posibilidad de una sociedad perfecta, pero las ideas más interesantes, entre burlas y veras, hay que buscarlas a este respecto en Aristóteles y en Aristófanes. Si en sus primeras comedias Aristófanes se limitaba a criticar tal o cual vicio de la sociedad griega, y en especial ateniense en sus últimas comedias, propone sucesivamente varias formas del estado perfecto. En Lisístrata y en la Asamblea de Mujeres, son las mujeres las que evitan la guerra y tratan de establecer una ciudad basada en la paz. En las aves, asistimos a la sociedad perfecta que en el cielo establecen las aves en abierta rebelión contra Zeus y en abierta protesta contra los vicios de los atenienses. Pero si los escritores se preocuparon por una sociedad feliz, nadie como Platón analizó con espíritu sistemático el tema del Estado. A él dedicó sus obras preferidas, la República y al final de su vida las leyes. El tema reaparece constantemente en sus diálogos y en sus cartas. La República. En la República, Platón inicia el tema con una discusión sobre la justicia. Glaucón, uno de sus interlocutores, sostiene una teoría semejante a la de Calícles en el Gorgias. Para ilustrarla cuenta la historia de Giges, pastor lidio que llegó a ser rey. Mientras Giges está apacentando sus granados, abre la tierra un gran terremoto.
En el fondo de la grieta descubre Giges un caballo de bronce dentro del cual está un cadáver con un anillo de oro en un dedo. Roba Giges el anillo y va a la reunión de los pastores. Jugando con el anillo, Giges se da cuenta de que cada vez que el anillo gira en su dedo y tiene la cara dirigida hacia la palma de la mano, se hace Giges invisible. Va Giges a la corte del rey de Lidia y, aprovechando las virtudes mágicas del anillo, se introduce en las recámaras del palacio real, conquista a la reina y, de acuerdo con ella, mata al rey y obtiene mediante el crimen el trono de los lidios. La lección que Glaucón saca de la fábula es bien simple. Giges, que fue justo, se corrompe cuando se siente poseedor de la riqueza. Así no existen hombres justos o injustos. Todos los hombres, si tuvieran una oportunidad que se le ofrece a Giges, el pastor, se comportarían como él y tratarían de poseer más y de cometer una injusticia cuando no pudieron obtener el objeto de sus deseos más que por caminos injustos. En cuanto a la justicia, se reduce a una serie de convenciones en las cuales llegan los hombres para ordenar la conducta de cada individuo dentro de la sociedad. La justicia es así una convención y no una virtud nacida del fondo del mismo hombre. A esta teoría se opone Platón, como Sócrates se opuso antes a las doctrinas de Calicles. Y es que esta teoría de la justicia está basada en una ambigüedad y en una contradicción. El gobernante, aun si no es perfecto, habrá de tomar medidas contrarias a sus intereses propios. De hecho, así sucede en la experiencia. Si así lo hace el gobernante, ello significa que no está determinado por sus intereses particulares tan solo. El que gobierna mira, más que su interés, al interés de quienes gobierna. Sobre la justicia habrá de basarse la teoría platónica del Estado, una justicia que solo se alcanza aquí, como en Sócrates, mediante la sabiduría. Distingue Platón tres clases de hombres: los de oro, los de plata y los de bronce. Los primeros son gobernantes, los segundos los guardianes, los terceros los campesinos y artesanos, como el alma humana que describíamos más arriba. El Estado está formado por tres estratos: el de la sabiduría, correspondiente al cochero del alma individual, y el de la acción, correspondiente al corcel blanco, y el de los apetitos, coincidente con el corcel negro. Los últimos, que son los campesinos y artesanos, nunca llegarán a ser gobernantes del Estado. Para que sean agentes productores deberán hacer una propiedad y tener una familia, ya que el hombre en quien no faltan deseos e intereses solamente alcanzará a producir si tiene que mantener a los suyos y conservar lo que es suyo. La clase más baja del estado platónico es así una clase productora, propietaria y poseedora de una familia. No así la clase de los guardianes. Estos, para que realicen su labor con desinterés, deberán carecer de bienes en esta tierra y tendrán una propiedad común y una familia común. Desposeídos de sus vínculos a la tierra y de sus apetitos, los guardianes actuarán no para su propio bien particular, sino en vistas al bien común. Por encima de todos, el gobernante. ¿No decía Platón que en el Gorgias que el mejor gobernante del mundo era Sócrates? Este hombre de oro que es el filósofo será el verdadero sabio, y si su sabiduría es perfecta como la espera Platón, el gobernante no tendrá necesidad de leyes, puestas que él mismo, que habrá visto el sol salir de la caverna, será capaz de saber por puro acto de sabiduría, cuál es la justicia y cuál es la verdad. El filósofo es
es que ama la justicia, ama toda la sabiduría y no tan solo parte de ella, y así deberá amar la justicia base y sostén de todo estado. Además, el filósofo que es en realidad el sabio, ama la unidad y la armonía. Ya vimos que para Sócrates nadie es el mal voluntariamente, y que el mal es simplemente el resultado de la ignorancia. El hombre sabio, el filósofo, que tiene conocimiento absoluto y perfecto, no podrá desear el mal ni ser causa de la injusticia. Tal es el estado perfecto en el que soñaba Platón. Algunas veces, al hablarse de su comunismo en relación a su teoría de la propiedad y de la familia, se ha querido identificar la teoría platónica con el socialismo y el comunismo de los siglos XIX y XX. Nada será más erróneo. Para Platón, la comunidad de bienes solamente puede aplicarse a las clases más altas. El pueblo, esencialmente productor, es también esencialmente propietario. Pero si esta es la estructura, el esqueleto del Estado platónico, ¿cuál es su dinámica? ¿Cuáles los elementos que lo ponen en movimiento? Porque es evidente que la monarquía filosófica de Platón no podía ser hereditaria. Los hijos de los filósofos no tendrán que heredar necesariamente la sabiduría de su padre. Para que alguien pueda llegar a ser gobernante, habrá de realizarse una selección. Y este proceso de selección, que es el motor mismo del estado platónico, es la educación. La educación de los guardianes habrá de basarse en la música y la gimnasia. Estos términos hay que tomarlos en el sentido que tenían en la época de Platón. Notemos, ante todo, que ambos implican una armonía. La armonía del cuerpo en la gimnasia y la armonía del alma en la música. Pero si la gimnasia se reduce, como le indica la palabra, a los ejercicios corporales, la música en cambio es una formación espiritual que comprende las letras, las artes y las ciencias. La música consiste así en la enseñanza de lo verdadero, para que se alcance equilibrar el espíritu del hombre. De ahí que Platón, tan amigo de la poesía en sus primeros diálogos, diga en la República que Homero debe ponérsele una corona de laureles y echarlo de la ciudad, y que es el poeta para Platón y en nuestros días para los estados totalitarios, lleva consigo el peligro que entraña toda libertad. Los poetas imitadores de esta imitación, que es nuestro mundo, no pueden sino decir falsedades y entorpecer el ánimo de los que escuchan. Platón idealista es también Platón censor. Muy especial es la educación que se reserva al gobernante. Será a grandes rasgos de los guardianes, pero no podrá limitarse a ella. Consistirá en una elevación constante hacia el ser. Según Platón, las ciencias que formarán el rey filósofo y darán armonía a su alma serán gradualmente las matemáticas, y especialmente la geometría, la astronomía, que enseña la perfecta ordenación del universo, y por fin la dialéctica, es decir, la filosofía propiamente dicha, es ella precisamente la que permite esta elevación hasta el ser de que se habla en la República. Las leyes. Ya el título mismo del último diálogo platónico indica a las claras un cambio profundo. El rey filósofo de la República estaba por encima de todas las leyes, y era él mismo la ley. Platón en sus años viejos ya no cree, como creyó en su juventud y en su madurez, en la perfección total del hombre. De ahí en el último diálogo piense que el filósofo gobernante del mejor de los estados posibles tendrá que someterse a las leyes de su pueblo y de su nación. El estado que se nos presenta en las leyes tiene mucho en común con la república, que sigue siendo el modelo del estado platónico, pero son importantes las diferencias.
Así en las leyes, Platón restituye a sus ciudadanos una propiedad limitada y hace obligatoria la familia. Si bien mantiene la comunidad entre los guardianes, basado en la unidad de gobierno, pero también en la elección de gobernantes, el estado de las leyes mezcla monarquía y democracia, unidad y elección. En la descripción pormenorizada hasta los últimos detalles de las leyes y de su funcionamiento, el último diálogo platónico anuncia ya los análisis políticos de Aristóteles. Platón, filósofo del amor y del ser, es también el primer ideólogo de Occidente. Su ideología social habrá de influir, variada y a veces totalmente transformada, en el pensamiento político de la Edad Media, del Renacimiento y de los tiempos modernos. Es hasta aquí que termina. Voy a ver. Tal parece que es hasta aquí donde termina la madurez de la filosofía griega. La madurez de la filosofía griega inició en la página 51 y terminó en la página 75. Lo que sigue es la madurez de la filosofía griega, Aristóteles. Eso lo leeré después. Es todo por hoy.